Doctores, buenos días, tardes, noches. Veamos el priming de hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces recuerdan, doctores, que el hipertiroidismo viene a ser el aumento de las hormonas tiroideas, ¿no es cierto?, a nivel sanguíneo. ¿Y cuál viene a ser, doctores, su epidemiología? Recuerden que la causa más frecuente viene a ser la enfermedad de Graves, que representa un 60 a un 80%. Pero también deben recordar que hay otras causas, por ejemplo, el bocio multinodular tóxico, por ejemplo, el adenoma, ¿no es cierto?, tóxico, ¿ok?, que también vamos a encontrarlo. Recuerden que el bocio multinodular tóxico generalmente se encuentra pasado los 50 años, el adenoma tóxico entre los 30 a 50 años, y lo más frecuente, la edad de la enfermedad de Graves, doctores, recuerden que se va a encontrar entre los 20 y 30 años principalmente. Hay de un fármaco que debe recordar, doctores, que te produce hipertiroidismo, que viene a ser la amiodarona. ¿No es cierto? Que ha sido motivo de pregunta de examen. Entonces la amiodarona, doctores, te va a producir un efecto que se llama el efecto de Jod-Basedow, ¿cierto? El efecto de Jod-Basedow. ¿Qué viene a ser, doctores? El efecto de Jod-Basedow es el incremento de las hormonas tiroideas secundario a la administración de ioduros. Ese viene a ser el efecto de Jod-Basedow. Lo contrario al efecto de Golchakov, que más bien viene a ser una disminución de las hormonas tiroideas, también secundaria a la administración de ioduros. Entonces, eso debemos recordar, doctores. Entonces dijimos que lo más frecuente en mujeres, entre 20 a 50 años. La etiopatogenia, doctores, del hipertiroidismo, generalmente hablamos que se produce por un anticuerpo, ¿no es cierto? Recuerda que es de causa autoinmune, por lo tanto vamos a tener un anticuerpo antirreceptor TSH, que se conoce como el TSI, ¿no es cierto? Entonces me dicen TSI positivo, estamos hablando de un hipertiroidismo. En contraparte, doctores, recuerden, si comparamos con el hipotiroidismo, su anticuerpo viene a ser el anti-TPO, ¿ok? Entonces esos datos deben recordar. Doctores, veamos cuál es la clínica. En la clínica neurológica, doctores, vamos a ver que el paciente puede presentar insomnio, irritabilidad, ¿ok? Y además también temblor esencial. Son los síntomas neurológicos más frecuentes que te va a presentar el paciente. Además, intolerancia al calor, piel húmeda y caliente, que se va a encontrar en el paciente, ¿no es cierto? La piel húmeda, piel caliente, piel de trapo también le llama, ¿no? La diarrea, doctores, suele ser motora. Hay una disminución, hay una pérdida de peso, porque en el hipertiroidismo recuerda que hay un aumento del metabolismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, también, doctores, a nivel cardiovascular, ¿qué vamos a encontrar? Taquicardia sinusal. Esa es la manifestación cardiovascular más frecuente en el hipertiroidismo. Y si que nos preguntan, doctores, ¿cuál es el trastorno del ritmo asociado al hipertiroidismo? Viene a ser la fibrilación auricular, ¿ok? Además, a nivel del oftálmico vamos a encontrar una oftalmopatía infiltrativa, ¿ok?, que es la oftalmoplegia exoftálmica, que viene a formar parte de la clínica del Graves-Basedow. Entonces recuerda que este Graves-Basedow, doctores, te va a cursar con un bocio difuso, ¿ok?, con un bocio difuso. Además, el paciente va a tener un exoftalmos. El paciente va a venir con una mirada de asombro y con una disminución del parpadeo, ¿ok? Se produce por una infiltración inflamatoria a nivel de la órbita. Y el otro que vamos a tener, doctores, es una dermopatía infiltrativa, ¿ok? Esta dermopatía infiltrativa localizada se produce por un depósito más bien de mucopolisacáridos, ¿ok? Entonces viene a ser la clínica del hipertiroidismo. ¿Cómo hacemos su diagnóstico, doctores? Bueno, vamos a tener, si es que hablamos un problema a nivel de glándula, doctores, estamos hablando de un hipertiroidismo primario, porque si que hablamos a un problema a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo, ya estaríamos hablando de un hipotiroidismo secundario, hipófisis terciario a nivel del hipotálamo, ¿ok? Entonces el problema, digamos que lo tenemos a nivel periférico, que es el más frecuente, ¿no? El más frecuente es un hipertiroidismo de causa primaria, es decir, las hormonas, hay bastante producción de T4, T3. Como hay bastante producción, doctores, lo que se hace es un feedback negativo, ¿no es cierto? Bastante grueso, ya un feedback negativo, intenso. Por lo tanto, doctores, va a disminuir la producción de TSH, ¿ok? Por lo tanto, vamos a encontrar TSH bajo. ¿Ok? TSH bajo, y vamos a encontrar, doctores, la T4 libre elevado, por lo tanto. Entonces, hormona estimulante del tiroide bajo y T4 libre elevado, ¿ok? Y en el secundario es que hay problema de hiperproducción arriba, a nivel central, por lo tanto todo está elevado. El TSH va a estar elevado y el T4 asimismo lo va
a elevar. En el tratamiento, doctores, del hipertiroidismo, el manejo viene a ser con las tioamidas, el metimazol, que es el más potente, ¿no es cierto? O podemos dar también el propiltiuracilo. Recuerda que es recomendado en la gestación, en el primer trimestre, dar este fármaco, el propiltiuracilo. Ya en el segundo y el tercer trimestre podemos dar metimazol. Pero en el primer trimestre de gestación, doctores, pregunta de examen, propiltiuracilo. ¿Cuál, doctores, viene a ser sus reacciones adversas a estos fármacos? La reacción adversa más frecuente, el RAMS, más frecuente, doctores, viene a ser la dermatitis transitoria. Una dermatitis transitoria. Mientras, si es que nos preguntan, doctores, cuál es el RAMS más grave, eso sí ha sido motivo de pregunta de examen y tú la sabes, viene a ser la agranulocitosis súbita. ¿No es cierto? Ese viene a ser la reacción adversa más grave, ¿ok? ¿Cómo vamos a controlar, doctores? ¿Cómo vamos a ajustar o qué utilizamos para ajustar la dosis de las tioamidas? El dosaje de T4 libre, ¿ok? Si es que no responde, doctores, a las tioamidas, pasamos a la ablación con yodo 131. Bien, y a pesar de esto no te responde, continúa la hormona tiroidea elevada, pasamos al manejo quirúrgico. ¿Qué hacemos, doctores? Una tiroidectomía total, recuerda, ¿ok? Una tiroidectomía total. Cuando estamos en la enfermedad de Grey-Basedow, por ejemplo, en el bocio multinodular tóxico hacemos una tiroidectomía, más bien subtotal, y en el adenoma tóxico una lobectomía o una parcial, ¿no? El manejo sintomático, doctores, del hipertiroidismo viene a ser con propranolol y recuerda que está contraindicado en pacientes que tienen asma bronquial. Ya el manejo entonces viene a ser con sintomático con propranolol. Muy bien.